Bendito sea el Señor, aleluya. Buenos días, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo en esta preciosa mañana. Bienvenido a tu programa Voz de Dios, Y no de hombre, que se transmite cada domingo a partir de esta hora, las 10 de la mañana, en la emisora que transmite Palabra de Vida, Radio Fe Cristiana. Amén. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes en esta mañana, poder traer la palabra del Señor, poder venir, orar, compartir con ustedes. Es un placer, es una honra grande de parte del cielo poder estar aquí con ustedes y con mi hermano Manuel Solano. Amén. Dios les bendiga, amado público, oyente y vidente que nos escucha cada domingo a través de la plataforma de Voz de Dios y no de Hombres, Radio Fe Cristiana. Amén. Como cada domingo tenemos la responsabilidad de traer un mensaje de parte de Dios para el pueblo, para lo que Dios siente que hace falta para la gente que nos ven, la gente que necesita el conocimiento y abrirle el corazón al Señor Jesucristo. En esta mañana, no una mañana diferente a las demás, sino una mañana en la cual el Dios Todopoderoso le ha placido que nosotros veamos un día más, en el cual podemos agradecerle a Él. Como dice mi hermano Albert, y bendecimos su vida de parte de nosotros, el elenco, el grupo de Radio Fe Cristiana. Amén, amén. Para nosotros es un honor. Hoy vamos a estar hablando con un tema muy poderoso, leudados. Disculpe si oye nuestra voz un poco afónica. La gripe ha estado persiguiéndonos fuertemente, pero el ángel de Jehová nos cubre. Ay, santo, aleluya. Nos cubre y nos guarda. Saludos a toda la gente que se está conectando ya de antemano. Dios bendiga. Por favor, comparta este mensaje. Este mensaje puede ser de bendición a alguien, puede bendecir, puede sacar a alguien de las tinieblas, puede ser luz a alguien, Manuel, en este día. Amén. Amén. Así que nosotros vamos a entrar en materia brevemente para poder ministrar esta palabra con el tema leudados. Amén. El tema leudados, una palabra que Dios nos ministró hace tiempo a nuestro espíritu y esperamos sea de bendición a usted que nos ve, a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo que se encuentre, Japón, China, Uruguay, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Nosotros no podemos llegar, pero las ondas radiales sí. Así es. Cristo llega. Así es. Esto es, cuando vayamos a hablar de la palabra de leudados, hablamos de una persona o sea, dice la palabra del Señor que la levadura, para esa levadura con la que se hacía el maná, con la que se hacía el pan, esa levadura con la cual hoy entendemos como que ya se le cambió el nombre. La levadura se sigue usando. Claro. Sí. En la panadería y en la panadería, ¿verdad? Para los panes. O sea, bakery, sí. fíjate que es necesario para un alimento. Así es. Pero el alimento que vamos a estar hablando en esta mañana es un alimento espiritual. Dios bendiga a Ligia, Dios bendiga a todas esas personas que están ahí en... Ligia es fiel ahí, amén. Dios bendiga a Ligia. Ligia, te bendecimos. La bendecimos, también la extrañamos. Ahorita nos vemos por ahí. Amén. Dale, mi hermano. Amén. Ya vamos a dar inicio a este segmento, a esta palabra de este día, con el tema leudados. El tema leudados. Capítulo 13 del libro de Lucas, capítulo 13 del Evangelio según Lucas. En el capítulo 13 vamos a estar considerando los versos 20 y 21. Versos 20 y 21 del libro de Lucas. Dice la palabra poderosa del Señor. Gloria a Jesús. Y volvió a decir, refiriéndose a Jesús, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y Jesús dice, es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hasta que todo hubo fermentado. También en el libro de Marcos, vamos a leer en el libro de Marcos. Marcos también habla de la misma parábola. Vamos a leer, vamos a ver cómo lo dice Marcos. Marcos 13:33 me parece. No, Marcos 13. Bueno, aleluya. Vamos a obviar a Marcos, pero vamos a tomar. El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado.
fermentado. Padre, en el nombre poderoso Aleluya. de Jesús, Te damos gracias. damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, por esta palabra que vamos a compartir, que vamos a hablar a tu pueblo. Pedimos que sea de bendición, Sí, mi Cristo. que sea de ayuda a todos los que nos escuchan y nos ven, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Leudados. Leudados. Estamos hablando bajo el tema leudados. Antes de hablar de levadura o del tema leudados, vamos a definir lo que es la levadura. Nuestro hermano Manuel bien decía hace unos minutos que la levadura es un aditivo que se usa para alterar el crecimiento de la masa a la hora de hacer el Exacto. pan, Hace más grande. de hacer la harina, correcto. La levadura es algo que altera el producto original. La levadura es algo que cambia y le quita el sentido natural y original a la masa o a las cosas. Por esta razón, Dios en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios pedía una ofrenda, Dios pedía que la ofrenda fuese una ofrenda sin levadura, Emmanuel. Que no tenga añadimiento. Que no tenga añadidura, correcto. Dios pedía que se le diera una ofrenda de pan sin levadura. Porque Dios entendía que cuando el pan era leudado, el pan era alterado de su estado original. Claro. Y Dios no le gustan las cosas alteradas de su estado original. Dios le gustan las cosas en su sentido natural. Dios le agrada las cosas espontáneas, naturales. Amén, originales, sencillas, no en un estado alterado, porque lo que la levadura hace es que la levadura fermenta el pan a un estado que el pan usted puede echarle levadura a una porción pequeña de harina. Y cuando usted le echa la levadura, usted va a notar que esa porción pequeña de harina, usted puede sacar una inmensidad de panes. Porque está añadida. Porque está leudada. Está leudada. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con esto? Mira cómo lo dice Mateo. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Este pasaje me gusta más. Ese me aclara más la cosa. Exacto. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tenemos que entender que Dios siempre le prohibió a sus discípulos la levadura. Desde el Antiguo Testamento Dios le enseñó. Sabía que era algo. Correcto, era algo que añadía, que alteraba el producto original. Incluso Jesús a sus discípulos, mientras andaba con ellos, le dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de Herodes. O sea, que todo el llamado bíblico es a guardarnos de la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura altera el producto original de las cosas. Entonces, la levadura en el contexto bíblico es tipo de pecado, es tipo de cosas que alteran la integridad del hombre. La levadura es todo aquello que altera tu estado original. La levadura es todo aquello que te cambia del estado en que Dios te puso, que cambia tu carácter, que cambia tu santidad, que altera tu forma de ser. Todo eso es levadura. Fomenta tu vida de una Amén. manera que Dios no quería que sea fomentada. Amén. Porque acuérdate que la fermentación lo que hace es que Te hincha. te engrandece. infla. O sea, te engrandece. Estamos hablando, como tú estabas diciendo, porque la levadura se le pone a los panes para que se engrandezca, se crezca, pero fíjate que el puente está vacío. Así es. Entonces, cuando el Señor nos manda a cuidar a nosotros de la levadura de los fariseos, era porque los fariseos aún estaban en la ley, reprochaban a Jesús. Entonces, lo que se hacía era que ellos se fermentaban de la levadura de los fariseos, se creían lo que le estaban haciendo los fariseos y obviaban la enseñanza que tenían maestro. Y eso es muy correcto, Manuel, porque la levadura de los fariseos tenía que ver con la doctrina. Exacto. Cuando Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, le está diciendo, cuídense de la De doctrina la de los doctrina de los fariseos. fariseos, exacto. Cuando le dice, cuídense de la levadura de Herodes, se está refiriendo a la hipocresía, porque Herodes era un hipócrita en su reinado. Hay una situación extraña ahí. Pero Jesús está haciendo referencia a eso. Pero a mí lo que capta mi atención, Manuel, es que cuando Jesús habla esta parábola, la parábola de la levadura, hay una secuencia de parábolas. En las parábolas anteriores, Jesús habla de la parábola del sembrador. Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña. Jesús habla de la parábola de la semilla de la mostaza. O sea, hay una secuencia de parábolas cuando antes de Jesús hablar de esta parábola.
Y si usted sigue la secuencia de las parábolas, usted se va a dar cuenta que cada parábola tiene que ver con crecimiento. Hay una enseñanza, claro, en todas. Tiene que ver con crecimiento. Un paso más arriba de lo que estamos. Correcto. La parábola del sembrador, usted ve que Jesús la explica, tiene que ver con crecimiento. La parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con crecimiento. La parábola de la semilla de la mostaza tiene que ver con crecimiento. O sea que cada vez que Jesús explica y habla una parábola, en este contexto habla de crecimiento. La parábola de la levadura no es la excepción. Porque la levadura provoca eso mismo, provoca crecimiento. O sea, lo que Jesús está hablando es una parábola de crecimiento. Pero lo que capta mi atención es que en esta parábola, mi hermano, lo que Jesús está revelando es una estrategia que Satanás ha usado por siglos. Y yo he escuchado personas explicar esta parábola de la levadura y le explican de una manera extraña, porque ellos dan a entender que en esta parábola no está hablando de crecimiento, sino que está hablando de las falsas doctrinas que se quieren meter al reino. Eso te iba a decir, de algo añadido. Ya, exacto. Ellos piensan y explican, muchos de ellos, que está hablando de cómo el reino de los cielos es invadido por las tinieblas. Y eso es incorrecto. Y voy a explicar en unos minutos por qué es incorrecto. No es menos cierto que la levadura es tipo de pecado. La levadura ya nos mandaron a cuidarnos de la levadura. Exacto, la levadura siempre ha sido tipo de pecado, de cosas que quieren alterar el estado original de las cosas, de la vida del creyente. Pero en este pasaje Jesús lo que hace es algo profético muy poderoso. Él trae una doble interpretación de una estrategia de las tinieblas. Porque para entender esta parábola, Emmanuel, tenemos que entender los personajes de la parábola, ¿A qué se está refiriendo? los elementos de la parábola. Hay tres elementos principales que la parábola menciona. Número uno, dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. El primer elemento que tenemos que entender es la levadura. Y dijimos que la levadura es tipo de ¿qué? De fermentación, de pecado. Incluso hay un pasaje en el libro de Zacarías que no lo vamos a leer porque es muy alto, muy largo, perdón. Pero en el pasaje de Zacarías dice que la levadura es tipo de la iniquidad. Que la levadura es iniquidad. Ok, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es la levadura. Segundo, dice que hubo una mujer. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es las 3 medidas de harina. No la harina. Las 3 medidas. Las 3 medidas de harina. Y vamos a ver lo que es eso. O sea, tenemos que tener en cuenta estos 3 elementos. Número 1, la levadura. Número 2, la mujer. Y número 3, las 3 medidas de harina. Con un propósito. Con un propósito. Entonces, ¿qué? Para entender esta parábola, debemos irnos al principio. Jesús lo que está es revelando lo que pasó al principio. Hubo una levadura y hablamos que la levadura es tipo de pecado, tipo de iniquidad, tipo de lo que no agrada a Dios. Hubo una levadura que la mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina. Eso es lo que quiere decir la parábola. O sea, hubo una mujer que hizo uso de una autoridad que no le pertenecía y tomó la iniquidad, tomó el pecado, tomó la avaricia, tomó todo aquello que no era de Dios y lo introdujo secretamente en 3 medidas de harina. Note el hecho de que dice que la mujer la escondió secretamente en 3 medidas de harina. Y esto, en el momento que la leía, el Espíritu Santo me remontaba al Génesis inmediatamente. Porque inmediatamente leo mujer, levadura y 3 medidas de harina, soy transportado al principio. Veo a Eva, que es esa mujer de la que se habla en esta parábola, tomando levadura. ¿Cuál es la levadura? La levadura es el pecado que Satanás introdujo en ella. Dígase iniquidad, dígase malicia, dígase pecado, llámelo como usted quiera, pero tiene que ver con la iniquidad, que fue el pecado principal. La iniquidad que la mujer tomó y la introdujo secretamente en Adán. Amén. O sea, secretamente, sabiamente, Satanás pone la levadura en Eva. Claro. Pero Eva coge la levadura, la iniquidad, y secretamente la pone en Adán. Y usted me dirá, Albeni, pero todavía estamos, we're missing an element. Todavía nos está faltando el punto de las 3 medidas de harina. Adán es las 3 medidas de harina.
Las 3 medidas de harina es Adán. Usted me preguntará al venir, ¿cómo Adán es las 3 medidas de harina? Es impresionante que toda la escritura no se equivoca. Pablo en el libro de Tesalonicenses o Colosenses le dice a la iglesia de Colosenses, le dice, ustedes son masa no leudada. Masa no leudada, amén. Ustedes son harina, ustedes son masa no leudada. O sea que cuando la Biblia habla de harina, está hablando de nosotros. De nosotros mismos. Cuando la Biblia habla de masa, está hablando de nosotros. Wow. Y llama mi atención que en el libro de Corintios, en Tesalonicenses, perdón, Pablo le dice, guárdese vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. O sea, dando a entender que el ser humano es un hombre, es un elemento espíritu. Compuesto por 3 cosas. 3 cosas, alma, cuerpo y espíritu. O sea que cuando la Biblia nos da la categoría de harina y dice que esa harina está compuesta en 3 medidas, está hablando literalmente del espíritu, del alma y del cuerpo del ser humano. O sea que literalmente, y espero que la audiencia me esté entendiendo, literalmente a Eva lo que hace es poner la levadura en las 3 medidas de harina en Adán. O sea, Eva puso... Para fermentar a Adán, para llevarlo... Amén. Que la palabra fermentar viene de putrefacción. Pudrir. Amén. Cambiar el estado original. Todo. Y ese fue el plan de Satanás. Amén. O sea, Satanás, la mujer está actuando en medida de Satanás para añadir a la harina la levadura, la cual va a traer putrefacción. Así es. Y dañar todo el entorno. Y eso fue lo mismo que hizo Satanás en el principio. Amén. Puso las 3 en una sola mujer. Y la puso mujer... los 3 puntos los puso en ella sola. Amén. ¿Para qué? Para fermentarla, para dañarla, para pudrirla, para engrandecerla. Seré como dioses. Seréis. Amén. Lo estoy engrandeciendo. O sea, lo voy a añadir lo que hace falta a ustedes. ¿Para qué? Para pudrir Para todo el dañar el entorno, ambiente. para dañar el ambiente. Acuérdate que lo que Satanás vino fue a hacer la contra de lo que está haciendo Jesús. Entonces, como logró su objetivo con Eva, todavía él sigue tratando de leudar. ¿Qué leudar? Que si ya lo dudarán a Eva, perdón. Leudar una sola persona. Una sola persona. Para que esa sola persona ponga las 3 medidas de harina que faltan para dañar todo el entorno. Así es. Así es. Entonces, ¿cuáles son esas 3 medidas de harina, Manuel? En Adán, espíritu, alma y cuerpo. En el momento que Eva toma la levadura y la introduce en Adán, fíjese que dice que todo fue leudado. Exacto. Ahí es lo que O sea, en el momento que el Satanás a través de Eva logra poner la iniquidad en el hombre, la levadura en el hombre, su espíritu es leudado, su alma es leudado, su cuerpo es leudado. Escúcheme, el ser humano es afectado a tal punto cuando Satanás logra poner la levadura en el hombre, que su espíritu, teniendo comunión con Dios, pierde la comunión con Dios. Su alma, escúcheme, su alma siendo eterna y su alma pudiendo ser salva, pierde la capacidad de ser salva. Altera las emociones del alma del ser humano y el cuerpo del ser humano, que es la tercera medida. El hombre siendo eterno, el hombre teniendo capacidades sobrenaturales. En este momento, luego que la levadura es echada, fíjate que luego Dios más adelante corta la edad y dice, ya no serán sus años 120. Y luego David dice, nuestras generaciones ya no son de 120, sino de 70 y 80. O sea, que la fermentación de Satanás en el ser humano afecta el espíritu del hombre, que tiene que ver con la comunión con Dios, afecta el alma del hombre, que tiene que ver con las emociones del hombre, y afecta del cuerpo del hombre, que tiene que ver con la salud del hombre. Y fíjate eso, mi hermano, que te estoy diciendo, que en Romanos, fíjate que más adelante en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, pero le podemos añadir o sobretraer al punto, dice, por cuanto todos fueron leudados, porque por una mujer fuimos todos leudados. Ahí voy ahora. Exactamente, porque por ella, o sea, y no que estamos culpando a la mujer como que fue la mujer, todos sabemos la historia que pasó en el huerto del Edén, sino que por cuanto todos fuimos leudados, fueron añadidas las tres medidas de harina que hacían falta. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate, Manuel, que por eso es que la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por eso es que dice que todo fue leudado. Todo. O sea, no solamente la levadura hizo efecto en las 3 medidas de harina en la vida de Adán, sino que todo fue leudado. Y cuando dice todo, tiene que ver con todo. Exacto. Tiene que ver que ver con la humanidad entera. Por eso dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por un hombre. Entonces lo que Jesús está tratando de hacer
es revelar lo que pasó al principio. Amén. Hubo una mujer llamada Eva que hizo uso de una autoridad que no le pertenecía, y esa autoridad que no le pertenecía la sembró la levadura en las 3 medidas de harina de Adán. Entonces, esto es lo que pasa cuando una mujer hace uso de una autoridad que no le pertenece. Porque últimamente las mujeres están haciendo uso de una autoridad que no le ha sido delegada a ellas. Y te voy a decir quién tiene la culpa se la tiene el hombre. El mismo hombre, porque el mismo hombre es quien empodera a la No sea mujer. machista, pero hay un renglón bíblico. Claro. O sea, no es que el hombre no pueda hacer, la mujer no pueda hacer, no, para eso existe la comunicación. Correcto. Para que no se sobrepase la levadura o no falte el antídoto que haga falta para que todo vaya a nivel. Sí, entonces eso es una levadura, Eso es un es tipo de levadura. tipo de levadura, exactamente. Correcto. Entonces, porque si tú te fijas, lo que se ha desatado, lo que nos lleva a nosotros, a lo que se está viendo, que ya la mujer hace lo mismo que el hombre, que todo, tú sabes. Fíjate que si nos vamos a arreglar un bíblico, obviamente la mujer trabaja por las necesidades que hay. Manuel, mira, y discúlpame, bro. Dale. Fíjate que cuando Satanás habla con Eva, Satanás le dice, serás como Dios. Como Dios. A la mujer. A la mujer. O sea, cuando Satanás le dice eso, literalmente le está diciendo, serás como Dios. Es decir, tú vas a ser más grande que Adán. Escúchame, déjalo ahí. No te vayas de ahí, no te vayas de ahí. No, termina. O sea, tú vas a ser como Dios, Eva. O sea, Tú no vas a necesitar al hombre. Tú no vas a necesitar hombre. Tú vas a ser más grande que Adán. Exactamente. Vas a ser más poderosa que Adán. Exactamente. Come. Entonces Satanás la dota de una autoridad falsa que no le pertenece. De una autoridad. Y eso es literalmente lo que está Al pasando. hombre dijo que con el sudor de tu ¿quién? De tu frente. Al hombre. Fíjate que el Señor hubo una división. Correcto. A la mujer le dijo, parirás. Así No es. fue al hombre que dijo que parirás. Así Aunque es. hoy se están inventando todas las cosas para que el hombre para. Olvídate de eso, que eso no va para ningún lado. No A la mujer, parirás. Ama de casa. Con dolor. Estarás en tu casa. Así es. Al hombre, con el sudor de tu frente. vas a trabajar. O sea, yo estoy poniendo la levadura donde va. Yo estoy poniendo los ingredientes donde van. Ahora, ustedes le están añadiendo lo que yo no puse. Así es. Lo que yo no dije que va. O sea, lo que te estaba diciendo ahorita, que me gustó el punto que tú traíste, que tú estás viendo que la sociedad hoy en día, lo que ha hecho es Empoderar a la mujer. empoderarla, pero con una palabra, ha leudado a la mujer. Así es. ¿En qué me refiero que lo ha leudado a la mujer? Con autoridad. Con autoridad. Exactamente, y como lo viene en el principio, con la autoridad que le dio Satanás en el principio, vas a ser como Dios. O sea, tú no necesitas un hombre, tú puedes vivir tú sola. Tú te puedes mantener. Tú te puedes mantener tú sola, tú no naciste de tipo. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el primer dardo? El primer dardo que manda Satanás, deja ese hombre. Tú no necesitas someterte a un hombre. Tú no exactamente, y la Biblia nos manda a someter a la mujer al hombre y el hombre a amar a la mujer. Pero fíjate que lo que hace la sociedad hoy en día, yo recuerdo hace mucho, y muchas veces tú y yo hemos hablado de eso, que tú me compartías lo mismo. Hace mucho tiempo, cuando mi esposa fue a aplicar para la ayuda esa que le dan a los niños, ¿cómo es? Lo que dan la leche. Eso es Los WIC y las cosas esas. Yo recuerdo que la señora, mi esposa le dijo a ella, mira, sácalo a él de ahí. Sácalo a él de ahí. O sea, que me saque a mí. Que me saque a mí. A la autoridad. Que se salga a ella, ¿por qué me va a sacar a mí? O sea, a la autoridad de mi casa, que soy yo, Sí. para que ella nos dé los bienes. Mi esposa Clara y yo, no. Nosotros no caminamos así. Nosotros no nos hace falta eso. Yo vine para ver, porque yo tengo niños y estoy recién parida, y quiero saber si a mí me corresponde, Claro. porque como mujer me corresponde. O no tiene que sacarlo de ahí. Número 2, la sociedad. Número 2, ¿qué está haciendo la sociedad ahora? Dando visa de novio. ¿Para qué? Tú no tienes que casarte, tú puedes vivir con él. Correcto. Mentira del diablo. Dios no mandó a casarte con tu mujer. Sí. Eso no va con la Biblia. Sí. O sea, la sociedad está leudando la naturaleza, leudando el A la mundo, humanidad. a la humanidad. ¿Para qué? Para hacer entender que lo que dice la Biblia no es. O sea, tú no tienes que casarte con él. Tú le puedes dar una visa de novio De y novio. traerlo. Entonces vive con tu novio. ¿Eso se llama qué? Adulterio. Adulterio. O sea, Fornicación, fornicación, perdón. fornicación. Tú no estás haciendo lo que da el remedio bíblico, porque te está dejando llevar de una sociedad que está totalmente leudada. Así es. No le puedes dar a tu hijo porque te llama la policía. Hermano, si a mí no me hubiesen dado pile de golpe cuando yo era muchacho y supiera Dios donde estuviera yo metido. O sea, no es que vamos a maltratar al niño, pero solo sabemos que hay un nivel que lamentablemente y bien hay que meterle la mano al niño, meterle la mano, darle su pela, Sí. corregirlo. Pero, ¿qué te dice la sociedad? O no le puede dar al niño. O sea, tú no le puedes dar al niño para que ellos le den cuando esté más grande. Pero bien lo dice la Biblia, Manuel. Bien lo dice la Biblia. La Biblia- Corrígelo con varios, la- fuetazo duro. y no tan solo eso, sino que Dale. la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Entonces, También. Satanás es quien provoca, porque todo eso es levadura.
Exacto, Todo eso es nos levadura. vamos a un círculo donde todo es Para alterar el propósito divino. Wow. Para alterar el, No nos damos cuenta, el brother. propósito divino. Pero mira lo que hace Jesús, Emmanuel. tremendo. Jesús narra todo esto para decirle, esto fue lo que Satanás hizo al principio. Satanás leudó a la mujer tomó la levadura, la introdujo en las 3 medidas de Adán, alma, espíritu, cuerpo y alma, y esto provocó que el mundo entero sea leudado. Wow. Pero mira lo que Jesús hace. Hay una transición de estrategia, porque lo que Jesús está hablando no de la, escúchame, porque la gente puede estar pensando, no, pero ustedes están hablando de lo que Satanás ha logrado. No, pero Jesús lo que hace no es resaltar la estrategia de Satanás, sino resaltar cómo el reino puede hacer lo mismo y más que lo que logró las tinieblas. Porque mira qué es lo que dice Jesús en la parábola. Volvemos a la parábola. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Ok, ya te dije de lo que Satanás, de la estrategia de Satanás. Ahora Jesús dice el reino de los cielos. Vamos a hablar claro. Dijimos anteriormente que antes de Jesús hablar esta parábola, Jesús trae una secuencia de parábolas. Jesús habla de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña y de la parábola de la semilla de mostaza. Si usted analiza la secuencia de la parábola, Jesús era un personaje coherente. O sea, Jesús no Iba es... en línea. Correcto. Jesús no se leudaba, él no alteraba. Exacto. Él iba paso por paso. Amén. Había coherencia en él. Cuando él hablaba, él te hablaba de crecimiento, te hablaba de crecimiento. Jesús no te hablaba de crecimiento y luego te hablaba de zapote con lechosa, no. Jesús seguía su secuencia, había coherencia en sus palabras. Y Jesús, hablando de crecimiento, hablando de lo que es el crecimiento en el reino de los cielos, entonces viene con esta parábola y dice, el reino de los cielos es semejante a la misma mujer que tomó en el principio e introdujo levadura en las 3 medidas de harina y todo fue leudado. Jesús dice, el reino de los cielos tiene la capacidad de leudar todo lo que ha sido leudado. Mira, es más difícil, escúchame, es más difícil tú leudar algo que ya ha sido leudado que leudar algo que no ha sido leudado. O sea, lo que Jesús está hablando es que la levadura del reino, mira que dice la levadura del reino, o sea que en el reino hay una levadura. Ahora no estamos hablando de la levadura de la iniquidad, de la levadura del pecado. Ahora estamos hablando de la levadura del reino. La que sería necesaria para conocer. En el reino hay un tipo de levadura que puede leudar lo que ha sido ya leudado. Y dice que la levadura del reino, en el reino, escuche, en el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. O sea, ahora, ¿cuáles son los elementos dentro del reino? De la levadura del reino. De la levadura del reino. O sea, ahora estamos hablando del reino. La mujer, ¿quién vendría a ser la mujer en el reino de los cielos? La mujer viene siendo, digan conmigo, la iglesia. ¡La iglesia! Santo. ¿Por qué la iglesia? Enséñame. ¿Por qué la iglesia viene siendo la mujer? Porque la iglesia, fíjate que cada vez que se habla de Cristo en la iglesia, se habla de bodas del Cordero. La novia, amén. La iglesia siempre es puesta en el lado femenino en comparación a Dios. La iglesia es la novia de Cristo. Amén. La iglesia es la mujer de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Si usted se fija en todo el Apocalipsis, da una revelación muy clara y muy precisa de que cuando la Nueva Jerusalén viene bajando, dice que viene vestida como una novia. Incluso en la parábola de las 10 vírgenes, dice que las 10 vírgenes estaban esperando ¿a quién? Al esposo. O sea, en este sentido, la iglesia en el reino viene a ser la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque a la iglesia fue que se le dio la encomienda de predicar el evangelio. A la iglesia fue que se le dio la misión, la gran comisión de predicar este evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una mujer, dígase iglesia, empoderada en Cristo, llena de la levadura del reino, tiene la capacidad de leudar las 3 medidas de harina en el hombre. O sea, aleluya. Alma, cuerpo y espíritu, amén. El evangelio
de Cristo predicado a través de la iglesia, a través de un hombre, una mujer de Dios, tiene la capacidad de restaurar lo que la levadura de las tinieblas dañó. Lo que fomentó la otra levadura. Amén. El evangelio tiene la capacidad de renovar el espíritu del hombre. Sí. Volver a la comunión con el hombre. Tiene la capacidad de calibrar, de sopesar, de restaurar las emociones del hombre en su alma. Y tiene la capacidad de restaurar enfermedades en el cuerpo del hombre, de restaurarlo a la vida eterna. ¿Cuál es la levadura del reino? Alguien diga la levadura del reino. La levadura del reino, ¿sabes quién es? El rey. Aleluya. La levadura del reino es Jesucristo. Porque una cosa es reino y otra cosa es el rey del reino. Y uno de los problemas más grandes que tengo con muchos predicadores de este tiempo, Albeni, ¿tienes problemas con algunos predicadores? Sí, tengo problemas con algunos predicadores que solamente le hablan a la iglesia de reino, de mente de reino, de mentalidad de reino, pero no le hablan del rey del reino. Y no sabemos que un reino consiste primeramente del rey. Un rey, obviamente. El reino toma sentido por el rey. Claro. O sea, el reino no es reino si no hay rey en el reino. Reinado. Entonces, ¿en qué consiste un reino? Un reino consiste en poderío. Amén. Un reino consiste en prosperidad, en autoridad, en dominio, en poder, en control, Fuerza. en fuerza. Eso es así. ¿Usted me entiende? O sea, nosotros debemos entender que un reino, cuando hablamos de mentalidad de reino, cuando a la iglesia, cuando al mundo le predicamos mentalidad de reino, le estamos hablando, mentalidad de dominio, mentalidad de poder, mentalidad de prosperidad, mentalidad de libertad, de poder dominar, de poder tener control sobre cosas. Eso es mentalidad de reino. Ahora, nos están limitando. ¿Dónde está el rey? Porque la Biblia a mí no me dice que yo debo tener mentalidad de reino. Ahora, una cosa, si la Biblia me dice que yo debo tener y que tengo la mente del rey. La mente de Cristo. Amén. Que es muy diferente a la mentalidad del reino. Es muy diferente, escúcheme. Yo quiero que usted entienda eso. Es muy diferente para los que predican reino y mentalidad de reino. Y para el creyente que me escucha. No es lo mismo tener mentalidad del reino y mentalidad del rey. La gente puede tener mentalidad del reino y no necesariamente tener la mentalidad del rey. Albeni, y es de disparate. Se lo explico por la Biblia para que me entienda, corazón. En el Antiguo Testamento, cuando tú ves los reinos, tú veías gente, los que servían en el reino, tenían mentalidad del reino, pero no tenían mentalidad del rey. No sabían, no había... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo perfecto. Absalón, el hijo de David. Okay. Absalón tenía una mentalidad de reino que nadie tenía. Eso, sí. Porque tenía tanta mentalidad de reino que dice la Biblia que él se paraba frente al palacio a usurpar los súbditos del rey, de su padre, a usurpar el pueblo de su padre. Y decía que hacía justicia entre ellos, hacía favores entre ellos, le daba cosas. Pero no le correspondía a él. Pero, exacto, pero la idea es que tenía una mentalidad de reino el tipo. El tipo era sabio. Pero ahora, pregunta, ¿tenía él acaso la misma mentalidad del rey? No tenía la misma mentalidad. Y no fue llamado. Porque David fue llamado. O sea, no es lo mismo tener mentalidad de reino que tener la mente del rey. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros no estamos llamados a tener mentalidad de reino. Nosotros estamos llamados a tener la mentalidad del rey. Porque el tener la mentalidad del rey nos capacita automáticamente para operar en el reino. Claro. Tener la mentalidad del rey nos trae las bendiciones del reino. La capacidad para tú llevar a un reino que no es solamente sentarme y ser el rey. Correcto. Porque fíjate, como estábamos hablando, Absalón se la sabía, pero Absalón no era. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la gracia? Que acompañaba a la de Absalón, la que acompañaba a David. Y fíjate que Absalón terminó siendo todo lo contrario a lo que hizo David. Así es. Wow. Así es. Entonces, hay algo que tenemos que entender. La levadura del reino es el rey. Exacto. O sea, la levadura del reino no es el reino en sí. No, porque... La levadura del reino no es yo predicar el reino. No es yo predicar, viene casa, viene carro. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar.
O sea, eso es parte del reino. Añadidura. Pero eso no viene sin que antes el rey amén. pase por el escenario. El rey tiene que estar en el asunto. O sea, el que obra los milagros es el rey. El que sana es el rey. El que salva es el rey. El que restaura es el rey. El que prospera es el rey. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, la iglesia de este tiempo tiene que entender que debemos tomar la levadura correcta. Debemos tomar a Cristo, el verdadero evangelio, y predicar el Cristo que salva, el Cristo que restaura, el Cristo que vuelve, el Cristo que bautiza con Espíritu Santo, el Cristo que rompe las ligaduras del diablo. Ese Cristo debemos tomarlo en nuestros labios nuevamente y predicarlo. Y las otras cosas vendrán por añadidura. Pero estamos buscando la añadidura y después buscamos el rey. Y hay algo que yo digo, que es donde la mayoría de los predicadores erramos. Y es que nosotros queremos predicar milagros sin predicar a Cristo. Mira, yo digo que el evangelio es imposible desligarlo de lo sobrenatural. Cuando tú hablas de evangelio, tú no puedes predicar, o mejor dicho, no podemos predicar un evangelio que es solamente salvación, porque no es verdad. No, o sea, por más que yo quiera cuidar la doctrina, por más santo que yo quiera hacer en cuidar la doctrina, no es verdad que el evangelio es solamente salvación, no es verdad. O sea, te estoy dando una verdad a medias. Entonces, verdad a medias no es verdad. Tengo que darte la verdad completa. La verdad completa es que el evangelio, de hecho, la palabra salvación, en el contexto hebreo, encierra un sinnúmero de cosas que tiene que ver con salvación financiera, salvación física, salvación emocional, salvación en todos los sentidos. Acaparon muchas cosas. Exacto, o sea, la gente no entiende eso. Solamente se habla de la salvación, pero ¿dónde está lo otro? Exacto, entonces no te voy a predicar el Cristo que solamente salva. No, hay un Cristo que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Hay un Cristo que rompe las ligaduras del diablo, que sana, que bautiza, que levanta a muertos y que vuelve pronto a buscar una iglesia. Que sana, bro. Entonces, ¿cuál es nuestra posición, Emmanuel? Nosotros como iglesia tenemos que dejar de entender que la levadura que te vamos a introducir es a Cristo. A Cristo, aleluya. Cuando Cristo entra en tu vida, todo es leudado en ti. Amén. O sea, no solamente el reino de las tinieblas tiene efecto. Cristo tiene un efecto aún mayor. La levadura del reino tiene un efecto mayor que la levadura de las tinieblas. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Predicar a Cristo, bro. Porque déjame decirte algo. Falta, bro. ¿De qué? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿De qué te estás dejando leudar? ¿Qué te está leudando? Porque, escúcheme, sea del reino de las tinieblas, o sea del reino de Dios, o sea de Cristo, tu vida está siendo leudada. Por alguno de los dos tiene que estar siendo leudado. Todos como harina. Nosotros, usted como harina, como ser humano que tiene 3 medidas de harina, espíritu, alma y cuerpo, usted está siendo leudado. Ahora, identifica qué es lo que te está leudando a ti. ¿Estás siendo leudado por el reino o estás siendo leudado por las tinieblas? Ahora identifica qué es lo que te está leudando. Tú tienes que entender que lo que te leuda hoy va a ser el resultado que vas a tener mañana. La harina que tú eres hoy, o sea, la harina que eres hoy, se va a ver mañana y el resultado de mañana va a depender de lo que eres leudado en el día de hoy. Hasta que todo, hay un tiempo, hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue fermentado, hasta que todo fue putrefacto. Así es. O sea, si nos vamos a llevar, si nos traemos lo que me gustó la pregunta que tú hiciste, ¿de qué te está leudando tú? ¿De qué nos está leudando nuestra vida? Así es. Entonces tú con el resultado que tú estás teniendo, tú tienes que ver que te está leudando. Así es. Con lo que el resultado que tú estás teniendo en tu caminar diario, te hace entender a ti que te está leudando. Automáticamente. ¿Quién te está poniendo los 3 ingredientes, las 3 tazas? ¿Quién está haciéndole el daño a tu Espíritu Santo? Sí. ¿Quién te está encaminando en el Espíritu Santo? Sí. ¿Me entiendes? Porque a uno de los dos tiene que haber el reino, como tú bien dijiste, o el reino de la tiniebla. Así es. Uno de los dos tiene que estar trabajando dentro de nosotros. Así es. Y de nosotros depende quién trabaja y quién no. Por eso el tema, leudados. ¿Cómo leudados? Sí. Porque de una de las dos estamos siendo leudados. O de la del reino o de la de las tinieblas. Eso es así. Pero el resultado, como decía nuestro hermano Manuel, el resultado de lo que haces. Es más, tú no tienes que esperar ni siquiera los resultados. Y que te lo diga una gente, tú mismo estilo de vida te lo dices. Claro, tú no tienes que esperar los resultados.
tú mira tu vida actual, mira tu vida actual, mira tu proceder, mira tus resultados. Y tú te darás cuenta, además ni siquiera tienes que ver los resultados. Mira de qué te alimentas diariamente, qué piensas diariamente, qué ves diariamente, qué escuchas diariamente, cuáles son tus temas de conversación diariamente. ¿Qué te está leudando, bro? ¿Qué es lo que te leuda? Porque usted me dirá, no, Albeni, nadie viene y me echa levadura arriba, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que un poco de levadura, exacto, un pensamiento leuda toda la masa. O sea, lo más mínimo te leuda. La más mínima conversación te leuda. El más mínimo pensamiento, la más mínima acción te leuda. Te infla a lo que Dios no quiere que estés leudado. Si de algo te vas a leudar, léudate de Cristo. Léudate del reino de los cielos. Léudate de la levadura del reino. Porque fíjese que Cristo habla esta parábola en un contexto de crecimiento. Expansión. De expansión. O sea, ¿cómo es posible que tú estés siendo leudado de Cristo y no haya crecimiento? ¿Cómo es posible que tú digas, no, yo estoy siendo leudado del reino, Manuel, pero no haya un crecimiento? No hay un crecimiento en tu espíritu, no hay un crecimiento en tu alma, no hay un crecimiento en tu cuerpo, literalmente físico. Porque el reino afecta estas tres áreas. Afecta el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. Y después que afecta esos tres, todo en tu entorno va a ser afectado. Porque tú eres que está dando resultados. Eso era como yo estaba hablando el jueves, donde en una casa que fuimos a predicar. ¿De quién es la culpa? Tú eres la culpa. Dice el proverbista que abre mucho la puerta, busca su propia ruina. Si tú estás tocando la puerta de aquel lado, a mí me corresponde abrir. Yo soy el que depende si abro o no. Correcto. Mi decisión soy yo que abro o no. O sea, la levadura que quiere venir a ti, el pensamiento de odio, rencor, de todo lo que tú puedas tener, mentira, crítica, chisme, eres tú que le abres la puerta. Así es. Porque fíjate, hace varios días te comentaba, un muchacho me hizo un mal comentario de un amigo, hermano mío de la iglesia. Y de mí dependía si yo dejaba pasar, ¿te acuerdas? Llamé al hermano mío de una vez. Mi hermano, tú sabes que te amo un paquetón. ¿A quién le voy a creer? Correcto. El muchacho que me dijo el mal comentario no pertenece, no es cristiano. Pero lo de quién me hablo de si es cristiano. Sí. De mí depende si yo me dejo leudar de lo que él dijo. Correcto. O de lo que de lo que estamos hablando. Correcto. De qué tú te estás leudando. De mí depende. Amén, así es. Entonces digo yo, esa levadura no es para mí. ¿Tú te acuerdas? Tú eres testigo de eso. Mi hermano, dime cómo tú estás, papá, hablamos un ratazo. Porque de mí depende. Así es. O sea, de ti depende cargar con la levadura que te está trayendo esta sociedad que lo que te quiere. Mira, anoche hablaba con papi. Oye, ¿verdad que los viejos, bro? Oye, esa levadura de los viejos, bro. Wow. Papi me dice, mira cómo es la sociedad. La sociedad es como un demonio. Yo, papi, ¿cómo usted me lo como un demonio? Sí, mira lo que es la sociedad. La sociedad, había un demonio que estaba mirando una granja hermosa donde estaban vendiendo todo, muchas cosas, fruta y todas las cosas. Pero el demonio vino y soltó un burro. Al soltarse el burro corrió por toda la granja, rompió toda la cosa, tumbó todo, hizo un desorden. Al salir el dueño de la granja y ver lo que hizo el burro, mató el burro. Al ver el dueño del burro, que el burro lo mataron, cogió su escopeta y mató a la mujer del que mató el burro. Al ver el hombre del que mató a la mujer, vio que su mujer estaba muerta, cogió su escopeta y mató a los hijos del que mató el burro. Mira la cadena. Y así sucesivamente hasta que todos fueron muertos. Cuando Satanás llegó, el Señor lo reprenda, le preguntó al demonio, ¿y qué pasó? ¿Qué tú hiciste? Yo solamente solté el burro. O sea, el burro es el que se deja usar. Claro. ¿Está viendo? Yo solamente solté el burro. Wow. O sea, en nosotros depende si lo amarramos. Porque si lo amarramos o lo dejamos ir. Así es, así es. Fíjate la cadena, lo que leudó un burro que soltaron. Satanás vino y dijo, ¿qué pasó aquí? Solamente solté el burro. En nosotros está, si queremos darle rienda suelta a los pensamientos diabólicos, porque ninguno son buenos, a los pensamientos diabólicos que Satanás quiere traer a nuestra vida, ¿a cambio de qué? Yo siempre he aprendido, como estábamos hablando como tú dijiste en un ratito, lo estamos hablando hace varios días atrás, el resultado de nosotros difiere mucho del tiempo de oración y el tiempo que estamos pasando con el Señor. Así es. Si tú quieres ver una persona, su caminar, la Biblia dice, establece, por su fruto lo conoceréis. O sea, tú te das cuenta si está leyendo,
Tú te das cuenta si está orando, tú te das cuenta si está buscando el rostro de Cristo, porque bien lo dice Corinto, lo que dice Corinto es, ¿quién conoce la mente de Cristo? Vosotros tenéis la mente de Cristo. A nosotros nos corresponde, no solamente, como tú mismo dijiste, me salvé, soy salvo, siempre salvo. Mi hermano, a usted le corresponde leudarse del reino. Hacer lo propio, hay que hacer lo propio. Ok, estamos en el reino, pero a nosotros nos corresponde meternos de a duro para llegar a ver al rey. Así es. No estar en el reino que no va a ser salvo. No, es verlo cara a cara. Y mira, Gloria a Jesús. Y hay algo que la gente no entiende. De hecho, cuando Jesús habla ay santo, cuando Jesús habla le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O cuando, La gente usa mucho ese pasaje para hablar en contra de lo que Dios usa haciendo milagros y prodigios. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre... Y Jesús le dice, en tu nombre hicimos todo eso. Jesús le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay un detalle que la gente no toma en cuenta hablando de esto. O sea, no es el hacer milagros en sí. Es algo que Jesús le dice, nunca os conocí. ¿Qué sucede? ¿Por qué razón tú no conoces a una gente? Tú nunca pasaste tiempo con ella. Porque nunca has pasado tiempo con esa persona, claro. Nunca has hablado con esa persona, nunca has tenido intimidad. O sea, lo que Jesús está haciendo reproche es de esa gente que pueden ser usados pero no tienen intimidad. Que pueden hacer milagros pero no tienen intimidad. Que pueden, Dios lo usa grandemente, es Dios. Claro. Okay. Pero no tienen intimidad. Entonces tenemos que entender que la intimidad, la oración, la cercanía con Dios, la cercanía con Jesús es lo más importante dentro de este camino. Ay, santo, perdón que te interrumpa. ¿Puedo? Pues claro. Cuando tú te casaste con él, ¿tú te casaste con él al otro día? Claro que no. Tú la conociste. Claro. Un tiempo conociendo y vino el resultado. Claro. Gracias. De hecho, mira, anoche hablaba con alguien, gloria a Dios, que es musulmana ella. Wow, padre, y yo le hablaba de Jesús y yo le decía, yo entiendo que tú eres musulmana, yo entiendo que ella me dice, no, porque lo que sucede fue que yo nací aquí, yo nací en esta religión y por eso yo soy de esta religión. Ajá. Entonces yo le decía, entonces ¿cómo? No, y yo tengo mucha pesadilla. Y digo yo, ¿por qué Mohammed no te ha quitado la pesadilla? Ay, santo. ¿Por qué Mohammed no te ha quitado todo ese una servidora de Mohammed. ¿Por qué Mohammed? Sí, porque los musulmanes son de Mohammed. Cierto. ¿Por qué Mohammed no ha podido quitarte todo eso? ¿Por qué Mohammed no ha podido? Digo yo, ¿tú alguna vez has orado a Mohammed? No. ¿Tú conoces la historia? Yo le tuve que decir a ella cómo Mohammed recibió la revelación porque ella no sabía. Y es servidora de Mohammed. Digo yo le pregunté, pero ¿cómo tú eres musulmana y tú no conoces la historia de tu religión? No, claro. Porque yo nací aquí nada más. Digo yo, mira, yo sé cómo Mohammed recibió la revelación. Yo sé cómo Mohammed... De hecho, Mohammed era cristiano antes de... Sí, eso leí una vez. Él era cristiano antes de alocarse. Y yo le estuve explicando, digo yo, y yo le dije, yo te voy a pedir un favor. Si yo te pido un favor, tú lo harías. Me dice ella, sí. Yo le digo, le pregunté, ¿tú ahora? Me dice ella, sí. Digo, yo te voy a pedir un favor. Y hazlo una sola vez si tú quieres. Digo yo, atrévete una vez a orarle a Jesús. Y dile, Jesús. Ella me dijo, no, porque yo le dije, yo te veo muy confundida a ti. Ella me dijo, yes. Yo me dijo, sí, estoy confundida, yo no entiendo. Yo estoy confundida porque si Dios permitió que yo naciera en esta familia musulmana, es porque Dios quiere que yo sea musulmana. Wow. Digo yo, pero qué bárbara respuesta. Qué bárbara idea. Y digo yo, no, eso no es así. Le expliqué. Una cadena. El fin fue que le dije, órale a Jesús. Y dile, Jesús, yo te pido que si tú eres el camino y la verdad, porque hasta verso bíblico me citó. Porque se lo sabe. Digo yo, pues tú sabes. Me dice ella, yeah, no, I know. Entonces le digo yo, órale a Jesús y pregúntale que te muestre el verdadero camino, que te muestre la verdad, que te guíe hacia la verdad. Y tú te vas a acordar de mí, le dije. Pero nosotros tenemos que entender que yo lo que la estaba llevando era hablar directamente con Jesús. Claro. Porque se leo de ella sola. Exacto. Yo la estaba llevando a que ore a Jesús. Porque ella le ora a Mahoma. Mahoma, qué sé yo. Ella le ora a Mahoma, a Mohammed, qué sé yo, cómo se llama. Mohammed. Es lo mismo, lo único que están en diferentes idiomas. Pero es lo mismo. No es lo mismo, no. Qué sé yo. Mohammed, Mohammed, anyway, Mohammed.
ella le ora a Mohammed. Entonces yo le dije, en vez de tú orarle a Mohammed, en esta ocasión dirígete directamente a Jesús. Le dije, tú vas a orar de esta forma, de esta forma, de esta forma, ora así, y tú vas a esperar una respuesta. Yo lo que la estaba era guiando. Y yo le dije, yo no pretendo cambiarte de religión, porque no soy yo que la cambio, es el Espíritu Santo quien la convence. Claro. Digo yo cumplo con decirte la verdad. Órale a Jesús de esta forma. Y la estaba llevando a una comunión con Jesús. Ella misma. Porque la gente debe entender que es la comunión. Las grandes experiencias, las grandes visiones, los grandes ministerios la comunicación nacen de una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo. La gente quiere ministerio y no tiene comunión. La gente quiere ver visiones, exacto, quiere ser usada por Dios y no tiene comunión, no tiene intimidad. Escúchenme, no hay nada, porque la comunión acelera las cosas. La comunión con Dios acelera las cosas, provoca que las cosas pasen más rápido. Dios acelera, Dios te hace esquivar procesos a veces. Hay situaciones que se esquivan cuando hay comunión, cuando hay intimidad. Tú quieres ir por aquí, pero Dios quiere esto para ti. Claro, varón, porque es la comunión, es la intimidad. Y siento una presencia muy poderosa diciendo esto. La gente tiene que entender que es la comunión con Dios, la intimidad con Dios, que nos va a catapultar al nivel, que nos va a leudar. Las cosas que no podemos dejar, las malas costumbres, los vicios, las malas mañas, los pecados que todavía muchas veces te atan, están directamente relacionados a tu falta de comunión o a tu nivel de comunión. Amén. Ahí es que ahí es que comienzan o comienzan cualquier cosa. Santo. Ahí comienzan cosas y terminan cosas en la comunión, en tu intimidad, en la oración con Dios, con Jesús. No hay otra cosa, Manuel, que leude más al ser humano. Mire, la gente trata diariamente con conflictos internos. Wow. No hay algo que turbe más al ser humano que los conflictos internos. Y esta mañana escribía una línea mientras venía en el carro, venía inspirado por el Espíritu escribiendo algo. Y es que el ser humano está ligado diariamente a conflictos internos, a situaciones internas que yo no la puedo ver, nadie la puede ver. Hombre no te puede ayudar a solucionar nada. No hay hombre sobre esta tierra, no hay palabra sobre esta tierra que te ayude y te dé calma en un conflicto interno. Brother. Pero yo te voy a decir algo. Hay alguien que conoce tu conflicto interno y que puede solucionar tu conflicto interno. Y escúchame, y lo maravilloso del asunto es que ese conflicto interno se soluciona simplemente con ponerte de rodillas, con ir sobre tus rodillas, pasar tiempo en oración, permanecer en oración. Eso soluciona tu conflicto interno, las dudas, las incapacidades, los fracasos, las inconformidades contigo mismo, los enojos contigo mismo, los enojos con otras personas, que tú crees que es con otras personas, pero es contigo mismo, claro, que estás enojado. Todo eso se resuelve, conflictos internos, se resuelven en la intimidad, se solucionan en la intimidad. Está siendo leudado, mire, las muchas opiniones leudan, las muchas ideas leudan, ¿de dónde vienen las opiniones? La mucha lectura, la mucha información equivocada leuda, claro, te leuda de cosas incorrectas, pero debes depurarte en la intimidad. Amén. En la oración, mi hermano Manuel. No, si eso que tú estás diciendo es algo que es relativo y va de la mano con lo que es un verdadero cristiano. Tú tienes que, una fuente de agua viva, una fuente que no se seca. Nosotros como cristianos debemos cada día más, como te dije al principio, que se refleje en nosotros lo que es verdaderamente, dice la palabra que luz somos. Nosotros tenemos que estar conectados a la fuente, a la energía. O sea, si nosotros no pasamos tiempo con aquel que es la luz, porque fíjate que Cristo dijo, luz soy del mundo mientras estoy en el mundo. Ahora ustedes son la luz del mundo. La gente no va a ver a nosotros. Pablo dice que somos cartas leídas. Pero ¿cómo nos van a leer si no estamos pasando tiempo con el que nos leuda de verdad? Así es. Si estamos siendo leudados por una televisión, estamos siendo leudados por un teléfono, estamos siendo leudados por un internet que no... Esto es... Tú ves eso que tú dijiste ahorita, cuando viniste ahorita, que tú estás pasando por el proceso de tú estar yéndote a tu casa de otra forma, que tú estás cogiendo carro público y cosas públicas para tú ver lo que está pasando. Eso, tú lo ves ahí ahora en eso. Por eso a veces en el trabajo yo me paro y veo, digo yo, wow, pues verdaderamente el mundo está
Brother, Increíble, increíble. es algo, usted se detiene a ver la humanidad y todos vamos caminando así. Así sea. Y todos vamos, brother, el teléfono ha llegado a ser lo que yo nunca imaginé que iba a ser. Lo leudó, no podemos vivir sin un teléfono. Y es discúlpame, como yo escuchaba una entrevista ayer, y la persona decía que el teléfono es el futuro, porque el teléfono, o sea, el futuro de la comunicación, estamos hablando de comunicación, el futuro de la comunicación está en el teléfono, porque el teléfono es el único aparato que la gente carga consigo 24 horas al día y no lo suelta. O sea, la televisión, Tú no puedes hablar con ella. yo no puedo ver televisión en mi trabajo, pero sí puedo ver un video en YouTube o en Facebook. Claro. O sea, y él se refería en esto en cuanto al teléfono. La gente dura 24 horas Es fuerte. en el man. teléfono y Es no, lo, fuerte. y no lo suelta. O sea que deje de no se leude con la cosa que le presenta el mundo. Lea un poquito más la Biblia, medite, pase tiempo con usted mismo, encuéntrese usted mismo. Ya usted tiene a lo mejor un tiempo sirviendo al Señor o no le ha servido al Señor. Si tienes un tiempo sirviendo al Señor, Así es. siéntate, mírate tú mismo, edúcate tú mismo, piensa ver lo que tú estás haciendo, lo que te ayuda a crecer o lo que te está estorbando, que no te ayuda a crecer. Anteriormente cuando yo me convertí, yo ayunaba para que Dios me usara o para que me enseñara. No, yo aprendí que yo ayuno para que Dios trate conmigo, como Él quiera. Dios, lo que tú quieras conmigo, Sí. trata conmigo. Tú eres que sabes. Porque el plan mío es cero delante del plan de Dios. Así Yo es. no sé lo que Dios quiere conmigo. Así Tú es. sabes lo que Dios quiere contigo. Bueno, No, llevarte no, al reino, pero no, tú no no del sabes. todo, no del todo. Exactamente. Claro, sabemos pocas cosas. No del todo. Con esta mente finita no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, encuéntrate con Cristo, busca a Cristo, pasa tiempo con Él, enciérrate un poquito a un lado, busca su rostro, trata de por lo menos hablar con Él más de lo que hablaba antes. No estoy diciendo que no hable con Él, pero por lo menos dedícale más tiempo. Como mismo le pregunta al Ben y lo mismo digo yo no me casé con mi esposa de la noche a la mañana. Eso fue un tiempo, pasamos un tiempo y hablamos y después nos casamos, fomentamos hijos, fomentamos un hogar. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Lo que tú quieras, lo que tú estás buscando de Dios no te lo ha dado, que porque toma tiempo. A lo mejor tu corazón, tu mente no está capacitada para recibir lo que tú andas buscando. Así es. Entonces tiene que buscar la solución de que, Señor, yo quiero esto, yo quiero uno, pero Dios no quiere uno. Yo te quiero dar dos, yo te quiero dar tres, pero con tu mente estás preparándote para uno. No te puedo dar los tres porque solamente tu mente está preparado para uno. Así es. ¿Me entiendes? Es algo que tú tienes que caminar de la mano con lo que Dios quiere hablar contigo, no lo que tú quieres para Dios. Lo que Dios quiere para contigo es lo que vale. Hace mucho en la iglesia del Beni que leí, donde un amigo decía, lo que está en las manos de nosotros se cae, pero lo que está en las manos de Cristo, mi hermano, eso no se cae. Llueve, trueno, venté. Vino la ola y golpeó fuerte y tumbó el de arena. Pero vino la ola y golpeó la roca es similar a Cristo Y permaneció. y permaneció. Así es. Edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Llénese de Cristo Jesús. Menos libros seculares, lea un poquito más la Biblia. A mí me gusta siempre hablar de la familia, porque he aprendido con mis hijos lo importante de leer. Yo le pongo un muñequito a mis hijos y veo que a los 2 días todavía están hablando de los muñequitos. Digo, ajá, ok. Le puse un muñequito cristiano. Amén. ¿Sabes? Es buscar la vuelta. Así es. Es buscar la vuelta, porque acuérdate que tus hijos, si lo que estamos viendo ahora es malo, brother, yo no quiero saber lo que va a pasar mañana. Muy fuerte. Entonces tus hijos dependen de lo que tú le enseñes. Así es. ¿Me entiendes? Mi hermano. Bueno, de mi parte ya concluyo con esto. Concluyo, voy a leer el verso nuevamente. De mi parte concluyo. Mateo. Otra parábola, Mateo 13:33, correcto. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Permite que el reino de los cielos sea quien provoque el crecimiento, quien te leude. Amén. Déjate leudar de Jesús, Ujú. de su presencia, Santo. de su palabra, Me dio ahí. y verás cambios poderosos Amén. y drásticos en tu vida. Amén. Amén. Dios te bendiga. No sé si Manuel tiene algo más. Vamos a orar, nos vamos a orar. Pero antes de orar, yo quisiera que usted en su pensamiento traiga el perdón, eche fuera el rencor, eche fuera la mentira, el engaño, el que me hicieron. Vamos a quitar esa leuda, esa levadura, esa fermentación, esa añadidura de leuda que no era de parte de Dios. Vamos a echarle a un lado.
mira, fallé, perdóname, mira, necesito hablar contigo, me hace falta tu amistad, me hace falta verte, oye, podemos compartir como compartimos antes. O sea, Dios nos trajo a unidad, Amén. Dios no nos trajo a desunidad, Así a unirnos nos trajo Cristo. Fuimos lavados por la misma sangre, fuimos bautizados por el mismo Espíritu. O sea, nos corresponde andar en hermandad, unidad. Perdone, es tiempo de perdonar, es tiempo de limpiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que el veneno es como una taza que se la toma usted esperando que otra se muera. Vamos a echar a un lado el odio y vamos a amarlo más y a buscar de Cristo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gracia desde el cielo. Maravilloso. Gracias te damos, Dios amado, porque tú nos has permitido, Señor, hablar de lo que tú has hecho, Señor. Nos has enseñado un día más a nosotros primeramente, Padre. Padre, traemos ante ti, mi Dios eterno, nuestros pensamientos, nuestras cargas. Digno Jesús. Padre, nosotros no podemos por nosotros solos. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos ser limpiados por ti. Necesitamos, Señor, ser leudados por ti. Necesitamos ser llenos de ti cada día más, Espíritu Santo de Dios. Padre, hemos reconocido que sin ti, mi Dios, estamos perdidos. Hemos reconocido, Señor, que sin ti, Señor, estamos siendo leudados por las tinieblas, Señor. Dios. Y necesitamos, Padre eterno, que tú tomes lugar en nuestra vida. Señor, abrimos nuestros corazones, Gracias. abrimos nuestras mentes, Señor, para que tú saques y eches fuera toda la basura, Señor. Eches fuera todo el engaño, todo el dolor, todo el rencor, todo mal, Señor. Todo lo que fue leudado por el infierno, Señor. Yo necesito que tú lo leudes, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu sangre preciosa, Padre, con tu palabra, con tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a los otros, Padre. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor, como está escrita. Padre, guárdanos. Te presentamos la audiencia, Señor. Aquel que no conoce de Cristo, revélate a su vida, Padre eterno. Aquel que todavía, Señor, estamos encaminando en dos aguas, En Señor. el nombre de Revélate a su vida, Señor. Trae sueño a su vida, Señor. Hazle entender que tú eres la verdadera levadura, Señor. Hazle entender que tú eres el Sí, verdadero Dios. gran yo soy. Que solamente en ti hay salvación, hay sanidad. En nombre Que de solamente en ti, Señor, hay prosperidad, Señor. Solamente en ti, mi Dios, hay sanidad de espíritu y alma. Bendice, Señor. Padre, trae refrigerio a esas vidas, Señor. Visita, Señor, esos hogares que hacen falta que tú llegues. Visita, Señor, las vidas, Padre, que hacen falta, que necesitan de ti, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Padre, te doy gracias, Señor, por Gracias, este elenco, mi Dios. Te doy gracias por esa audiencia que nos escucha. Te doy gracias, Señor, por donde tú nos has llevado, por donde tú nos llevarás, Señor, donde tú nos tienes. Ayúdanos, Señor, a buscar cada día más de ti. Prepara el ambiente, Señor. Gracias, Cambia la atmósfera negativa, Señor. Ponla positiva. Permítenos, Señor, guiarnos, Señor, por ti. Señor, ser guiados por ti, amado mío. Padre, todo estos favores yo te lo pido, Señor, sabiendo que tú lo puedes hacer en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Y lo damos por hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Quiero orar. Si alguien que nos ve Espíritu no Santo. conoce a Cristo, si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Gloria a Dios. Tú repitas esta oración de fe conmigo. Y yo quiero que tú digas: Señor Jesús, Señor Jesús. yo abro las puertas de mi corazón Abro la puerta de mi corazón. para recibirte. Espíritu Santo, recibe. Perdona mis pecados, Perdón. perdona mis maldades. Sí, mi Dios, perdón. E inscribe mi nombre Ten misericordia. en el libro de la vida. Ten misericordia, Jesús. No lo borres, Perdónanos, Señor. sino que ayúdame Ayúdanos, a permanecer en este Sí, te camino. lo pedimos, Dios. Di conmigo: yo renuncio Yo renuncio a toda levadura de las a tinieblas, toda la duda de tinieblas. a toda Aleluya. atadura, Toda atadura. a todo pacto, a todo pacto. a todo todo compromiso compromiso. Aleluya. con las Con tinieblas las tinieblas. y con el mundo. Y con el mundo. Y abro mi Y corazón abro mi corazón. al glorioso Al evangelio glorioso evangelio de Jesucristo. de Jesucristo. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Aleluya. Amén. Perdóname que interrumpa. Me vino a la mente un testimonio que tú diste hace como 2 semanas. Del muchacho que te entregó el cosita ese, del teléfono. Oh, el reguardo. El resguardo que tenía, Ujú. una levadura. Una levadura. Me vino a la mente ese muchacho. Una levadura. Le trataba por ahí. Y ayer he pasado, tengo como 2 o 3 días pasando por ahí a ver si lo veo. No lo veo. No lo he Me visto. vino a la mente ese muchacho me trataba. No lo he visto. Si usted tiene un pacto de levadura, como tú dijiste ahora mismo, Amén. Un pacto o un compromiso Ujú, o una atadura ujú. con las tinieblas, deshágase de eso. Ujú. Eso es levadura Sí. y de la que hace daño, de verdad. brother, De la mala.
Eso es así. de la chip. YouTube. ¡Ey! Aleluya. ¿Tú estás en eso, mi No, hermano? estamos aprendiendo, mi hermano. Queremos invitarle a que ahí usted puede ver el link de nuestro canal de YouTube. Así que por favor, si usted no está suscrito, le pedimos en el nombre de Jesús que se suscriba a nuestro canal de YouTube y comparta este video. Recuerde darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un video. ¿Verdad que sí, Vitico? Amén, Vitico dice que sí. Así que por favor comparte este video, comparte esta transmisión. Si es tan amable también motive a otros y háblele de este ministerio para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y así más personas puedan ser bendecidas, Amén. puedan ser edificadas con esta palabra de Dios y con este ministerio. Amén. Así que muchísimas gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde. Será hasta el próximo domingo. Es un placer, una honra de parte de Dios el poder llevar una palabra, el poder saber que usted nos escucha Parte de nosotros usted. y comparte esta palabra. Eso es Amén. así. Así que recuerde que lo único que te ayudará a caminar en fe y confiado es escuchar la voz de Dios. Y no la del hombre. Dios te guarde y te Hacia bendiga. adelante en el Señor.